como antes se decía en el Salmo, todos estamos llenos de ideas que nos inculcaron, ideas preconcebidas de cómo deben de ser las cosas. Pero en realidad el único que sabe cómo deben de ser las cosas es Dios. ¿Por qué? Porque Él es la mente maestra que diseñó toda la creación, diseñó al ser humano y le dio los límites de su actuación. Todas las almas le pertenecen a Dios, pero Él no quiere una relación forzosa. Él quiere que nosotros le rindamos nuestro corazón voluntariamente porque Él lo conquiste. Las obligaciones no sirven de nada. Ya para eso Dios instituyó la ley, y el objetivo de la ley es que el hombre se diera cuenta que no podía cumplir las demandas de Dios y entonces acudiera a Cristo, a la gracia de Dios, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy. Entonces, la ley, dice la Biblia, es precisamente lo que nos lleva a Cristo. Ese fue el objetivo de la ley. Dios sabía que nadie la iba a poder cumplir porque el corazón del hombre está afectado por el pecado. Su sistema de pensamiento está afectado por el pecado. Su forma de ver las cosas está afectada por el pecado. Por esta razón es que ningún ser humano en su estado natural puede ir por sí mismo a Dios. Dependemos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios empieza a trabajar en nuestra vida, como bien se refirió hace rato también, desde que tenemos uso de razón. Y Dios empieza y se puede tardar todos los años de nuestra vida, pero siempre se va a cumplir el objetivo. Un día vamos a entender lo que es la gracia de Dios y en nosotros va a estar reconocer a Dios y someternos a su voluntad, o seguir con nuestra postura de orgullo, desafiándolo y viviendo nuestras propias vidas. Pero recuerden ustedes que las decisiones que nosotros tomemos en la vida van a determinar el rumbo de nuestra vida. Vuelvo a repetir el ejemplo. Si tú quieres ir a Veracruz y agarras la carretera de Cuernavaca, te vas a llegar a Acapulco, ¿verdad? Vas a ir del otro lado, vas a llegar al Océano Pacífico en lugar de ir al Atlántico. Entonces, muchas de las decisiones que nosotros tomamos, pensamos de una manera bohemia que nos van a dar el resultado que nosotros queremos y pensamos, y nuestras acciones nos llevan al lado completamente opuesto de ello. Entonces, tenemos que entender que la gracia está puesta para todos los hombres. Jesús, la palabra dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero luego acaba con una frasecita, mayormente de los que creen. O sea que Dios puso la gracia a disposición de todos los seres humanos porque su Hijo murió en la cruz, como veíamos la vez pasada, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Su Hijo murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, no hubo excepción. Pero solo se van a salvar aquellos que reconozcan a Dios y que rindan su corazón a Él y a su voluntad, que sean honestos en cuanto a lo que es su vida, y entonces la gracia actuará en ellos con todo poder para transformar sus mentes y sus corazones. Y claro, de esto vamos a hablar a lo largo de esta enseñanza de hoy. Entonces, como decíamos, vivimos en función de las experiencias que tenemos, que vivimos, de lo que nuestros padres nos enseñaron, y pues bueno, la verdad es que ninguno de nosotros tiene una experiencia vívida en cuanto a experimentar el amor de Dios. Muchos aún aquí mencionamos el amor de Dios como una teoría, pero es muy difícil, o mejor dicho, es muy radical de pensar cómo es a vivirlo y a experimentarlo. Lo que realmente cambia la vida es cuando tú experimentas el amor de Dios, no cuando lo tienes como una teoría. Entonces, ¿de qué manera le vamos a buscar? De acuerdo a nuestra necesidad de Él. De acuerdo a la gravedad del problema, es como nosotros le vamos a buscar. Y no es que los problemas de algunos sean superiores a otros. En realidad, todos los problemas tienen la misma gravedad. El origen es el pecado
Y el pecado representa que fuimos conducidos por el orgullo y que hemos desafiado a Dios todos los días de nuestra vida. Dice Génesis: luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Todos conocemos esta escena, cuando Jacob se va a enfrentar a su hermano Esaú, y él lo había sustituido en la bendición y su hermano había prometido matarlo. Y cuando Dios le dice, después de servir 21 años a Labán, su suegro, tío también, hermano de su madre, le dice regresa, se da cuenta que tiene que enfrentarse con su pecado, con que sustituyó, aunque su mamá le dijo, la maldición sea sobre mí, tú obedéceme, él lo sustituyó. Entonces él, cuando se va a enfrentar a su pecado, es cuando dice, Señor, si tú no me bendices, y estuvo luchando hasta el amanecer. Pero él dijo, no te soltaré si no me bendices, o no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado a Dios de esta manera? A veces como una situación religiosa, Dios te pido esto, y bueno, vámonos. Ay, dices que hay que orar por el mundo, Dios te pido por el mundo, buenas noches. Cosas de ese tipo. Pero en realidad la intención del corazón y la necesidad que nosotros sintamos de Él es lo que va a determinar nuestra relación con Él. Todos tenemos un pecado tan grande y tan profundo que nos ha hecho merecedores al juicio eterno. ¿Cuál pecado pequeño? La gravedad es igualito en todos. Hemos desafiado a Dios, no lo hemos obedecido, no lo hemos honrado, y sobre todo lo que dice el primer mandamiento, no lo hemos amado con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo, y sobre todas las cosas. Ese es el primero y más grande mandamiento, y todos los días de nuestra vida lo violamos. Pero Dios, en su amor grande, que es lo importante y es el principio de la gracia, prefirió dar a su Hijo. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:4, en la versión de la traducción viviente. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Jesús es el único camino al cielo, no nuestras obras, no las intenciones buenas que tenemos, no la vida religiosa que llevemos, sino es Jesús el que nos transporta al cielo, ¿sí? Y entonces debes de preguntarte, ¿qué tan real es Cristo en tu vida? Tú lo puedes tener hasta como una situación, ay sí, Dios, eso de hablar del nombre de Dios en vano, se lo estaba pensando. Pues desde que la gente dice Jesús, Dios esto, loco, y menciona sin pensar, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es lo que es la blasfemia. Que menciones a Dios sin saber quién es Él. Que menciones a Jesús como un dicho sin saber o entender lo que Él hizo por ti en la cruz. Entonces, ¿qué tanto le necesitas? ¿Qué tanto le buscas diariamente? ¿O solo lo buscas cuando tienes problemas? Entonces, si lo buscas solo cuando tienes problemas, de alguna manera a todos nos pasa. Yo lo sé, un problema, Dios ayúdame, viene el temblor, Dios líbrame de esta, Dios no me castigues, ven una prueba, y aunque sabemos que hicimos mal, pues siempre le estamos diciendo a Dios que no actúe en contra nuestra, pero pues los términos no los ponemos nosotros, Dios los ha puesto. Y la gracia de Dios precisamente nos muestra el camino en el cual Él va a reconciliarnos con Él, ¿sí? Entonces, se hablaba de las pruebas. Bueno, entonces pregúntate, ¿qué tan real es Dios en tu vida cuando pasas por el valle de lágrimas? ¿Qué tan real es? A lo mejor solo lo mencionas, reitero, solo quieres que te saque de tus problemas, pero Dios quiere hacerse vivo y real en nuestras vidas. Créanme, si hay un ser vivo y real es Dios. Nosotros, nuestra eternidad está separada por un latido de corazón. O sea, de la vida a la muerte, un latido de corazón. Todos sabemos que la gente se muere así de súbito. Hay personas
sanas, fuertes, que no habían tenido enfermedades nunca quizá, y de un día a otro se murieron. ¿Quién determina el día de la muerte? Dios. Dios es el único que tiene potestad sobre ese día. Él sabe cuándo vamos a morir. Pero en esta vida nos deja, y el objetivo de esta vida, que implica todo lo que hemos vivido y experimentado, es que le conozcamos a Él. Entonces, uno de los problemas de la raza humana, del ser humano, es que se está desviado en su propósito. No es lógico pensar que Dios es el que tiene mayor honra, o debe tener mayor honra, si es el que nos creó, si es el que nos sustenta. ¿No dice la Escritura, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Ahí en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 6 o 7. Dios hace que las ovejas se sigan, y los animales de la carne que comemos se sigan reproduciendo milagrosamente. Llueve y salen los frutos de lo que tenemos, etc. Todo proviene de Él. ¿Por qué razón no le reconocemos? Porque en nuestro corazón realmente queremos vivir independientes a Él. Es el problema de la naturaleza humana. O sea, el ejemplo supremo es de quien venimos, de Adán y Eva. ¿No Dios les dio todo y tenía una relación con Él día con día? ¿Cuándo se interrumpió esa relación? Cuando pecaron. Y aún así Él los confrontó a su pecado. ¿Y qué hicieron ellos? Justificarse, echarle la culpa al otro. Voy a repetir esa frasecita que les gusta mucho. La mujer que tú me dices. A muchas les gusta mucho. Pero en realidad, no enfrentaron su pecado. Y así, la humanidad tras generaciones es así. Por eso el libro de Eclesiastés dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que se ha hecho ahorita es lo mismo que se hará y que ya fue hecho en tiempos ancestros o antiguos. No hay nada nuevo debajo del sol. El problema del ser humano está en su corazón. Entonces, otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿realmente has experimentado el amor de Dios en tu vida? Ahorita, bueno, se puede dar testimonios donde se vio la presencia de Dios y todo. ¿Pero lo has experimentado? Digo, porque experimentar el amor de Dios es que sea algo vivo en ti. Que sea algo vivo en ti. Y muchas veces nosotros nos concentramos en los problemas, en las circunstancias, cuando Dios todo lo que trae, lo trae para que crezcamos en nuestra relación con Él. Job vuelve a ser el ejemplo de eso mismo, un hombre justo delante de Dios. ¿Sobre qué persona Dios dijo, no hay otro hombre como este? Job, capítulo 1 del libro de Job. Dios mismo da testimonio de él. ¿Y por qué lo metió a pruebas? Porque le faltaba algo en su vida todavía. Estaba incompleto. Y Dios lo llevó al lugar donde él quería. Y después que él reconoce que no tenía una idea clara de Dios hasta que se enfrenta a Él, Dios no deja de bendecirlo más. Como momento de la prueba que nos acude y la solución. Dios lo bendijo a la postre más. Le añadió más riquezas, le dio las hijas más lindas, más hermosas de toda la tierra, etc. Pero tuvo que pasar precisamente por esto, ¿no? Entonces, ¿has experimentado que realmente Dios te ama o solo es una teoría en tu vida? Hoy vivimos en un mundo donde la gente generalmente habla de lo que no vive. Todo es teoría. Y pueden ser palabras muy bonitas, ¿no? Pero Santiago aclara esto. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Experimentar siempre implica una situación vivida, una situación verdadera, no una teoría en la mente y en el corazón. Entonces, la gente que solo vive de lo que oye, de lo que lee, de lo que piensa, es una gente hueca y vacía. ¿Por qué? Porque no ha experimentado la realidad de la vida y de las cosas, cosa que la palabra de Dios lo ubica y que cuando la cree, experimenta el amor de Dios. Entonces,
En alguna ocasión todos nos hemos llegado a sentir en un momento distanciados de Dios. ¿Qué es lo que nos distancia de Dios? Pues el pecado. A lo mejor tú mismo no tienes conciencia de pecados en tu vida y Dios empieza a traer circunstancias para que los concientices. Las pruebas tienen ese objetivo, que concientices tu pecado, que lo confieses y te apartes y que alcances la misericordia de Dios. Ese es el objetivo de las pruebas. Porque Dios te iba a meter en una prueba si tuvieras una relación perfecta. O quizá como algo más sublime, como Jesús. Jesús nunca pecó, pero tenía un propósito, salvar a la humanidad. Entonces Dios sí lo metió en una prueba, que es la más ardua de todos, ¿no? Como dice en Hebreos capítulo 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, pero Cristo sí lo hizo. Entonces, cuando haya una situación en tu vida que no te sientes en paz, que se te desfigura el rostro, que no estés contento con las circunstancias, pues ponte a buscar a Dios, porque miren, una de las cosas en las que la gente hierra es que el que nos puede hacer feliz y vivir tranquilos y tener la mejor actitud hacia todo es Dios cuando confiamos en Él y buscamos su propósito en cada prueba. Cada vez que volteemos a ver las circunstancias, no nos van a gustar. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta experimentar pruebas? Y fíjense que muchos creyentes o pseudocreyentes viven así. No pueden tener una comunión íntima con Dios porque todavía tienen mala conciencia de algún hecho que no han llevado, por decirlo de alguna manera, a la cruz para que sean redimidos, porque no han tenido el arrepentimiento. Entonces muchas veces prefieren levantar lástima de sí mismos por una circunstancia en lugar de ir y buscar a Dios. Ninguna persona necesita nada de este mundo si su relación con Dios es correcta. Dios debe de llenar su vida y cuando la llene entonces va a derramar. Si Dios no llena su vida en plenitud, entonces va a demandar. Acuérdense de ese anuncio muy antiguo que no todos lo conocen, pero el del heraldo, ¿no? El vaso medio vacío y medio lleno. ¿Cómo ves tú el vaso? ¿Lo ves medio vacío o lo ves medio lleno y está igualito? Así es muchas veces nuestra actitud en la vida. Hay quien apropia el amor de Dios, confía en Él y eso lo hace feliz. Hay quien no lo apropia en la medida que tiene el mismo problema que el otro, pero no confía en Él, no tiene esperanza y eso lo hace infeliz. Y dos personas pueden estar viviendo la misma prueba. Por tanto, la actitud que nosotros tomemos es la que va a determinar nuestra situación. Y muchas veces el problema es que no hemos entendido en forma profunda lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Muchas personas saben que son salvas, pero no experimentan el gozo de la vida cristiana ni lo que es ser hecho hijo de Dios. Como dice en Nehemías 8:10, el gozo de Dios, el gozo de Jehová, el gozo de Yahvé es nuestra fuerza. Jehová y Yahvé es lo mismo. El gozo de Dios es nuestra fuerza. ¿Has experimentado ese gozo? Ese gozo es un sentimiento mayor que las satisfacciones que podrías buscar en este mundo, pero solo es producido por el Espíritu Santo y cuando en tu corazón tú estás determinado a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que Pablo escribió a los creyentes en Colosas que habían perdido la libertad, porque los creyentes en Colosas habían recibido el Evangelio, habían tenido toda la claridad, pero luego llevaron falsos maestros que les dijeron, es necesario, aparte de la gracia de Dios, que cumplan la ley. Y entonces eso empezó a traer una carga en sus vidas que los privó de tener la libertad en Cristo. Se les olvidó que, por ejemplo, en Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mayor que la ley mosaica es la ley del amor, que es Cristo. La ley del Espíritu de vida está amparada por la gracia de Dios, donde Cristo hizo todo por ti en la cruz, y al creer en ello, y arrepentirte de tus pecados, recibes esa transformación que te hace una persona diferente
y empiezas a vivir sobre bases diferentes. ¿Cuántos nosotros no podemos sufrir porque todavía estamos tratando de ser obedientes? Todavía estamos tratando de cumplir los 10 mandamientos. Y se te sale una mentirita y dices, no debo mentir, Dios perdóname. Digo, es lo más común, ¿verdad? Las mentiritas. Cuando Dios quiere que vayamos al trono de la gracia y el amor de Cristo nos dé una perspectiva y una visión diferente. No es lo mismo decir, no debo mentir, que no miento porque amo a Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso este estudio empieza el planteamiento de si realmente has experimentado el amor de Dios. Entonces esta carga de que les impusieron a algunos a la joven iglesia de Colosas fue tremenda, ¿sí? Perdieron el gozo y cayeron en diversas formas de ataduras. ¿Cuántas ataduras no tienes en tu vida tan solo por seguir lo que tu pensamiento te dicta? Recuerden uno de los lemas de este mundo, cada día más repetido: haz lo que tu corazón te dicte. ¿Quién no lo ha escuchado? Y se les olvida que la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces vean lo que es la palabra del diablo, ¿no? Haz lo que tu corazón te dice, sí, pues tu corazón te va a llevar al infierno. Pero bueno, ellos perdieron el gozo y cayeron en ataduras. ¿En cuántas ataduras estás viviendo tú en tu vida cristiana? Y no puedes experimentar la libertad del amor de Dios. Todo lo que omitas de la gracia en tu vida te va a impedir vivir en la libertad a la cual nos llamó Dios a través de Cristo. Y entonces caen vez tras vez en las mismas trampas sin poder demostrar su cristianismo, y por eso los que están al lado ni creen, porque solo te ven igualito que los demás, solo con una estampa de una religión diferente. Recuerden, hace 30 años decíamos que había más de 10,000 religiones reconocidas en todo el mundo. Ahora, más. Pero yo les voy a decir una cosa: cada uno trae su propia religión. No digas, soy de Pablo, soy de Apolos o soy de Cefas. Tú traes tu propia religión. Porque en todo lo que no estás obedeciendo la voz de Dios, en todo eso, tú estás haciendo tu propia religión. Recuerden que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: llevar a ser compasivo con las viudas y llevar una vida piadosa. En la 60 dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién se puede guardar sin mancha del mundo? Nadie. Pero aquel que va a Dios, que cree en su gracia, aquel fue justificado delante de Dios. Entonces, nosotros solo nos vamos a sentir completos cuando sigamos las normas prescritas en la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios siempre orienta a la gracia. Aún en el Antiguo Testamento, donde vemos a ese Dios celoso, vengador, etc., Dios cumple su voluntad y tiene sus instrumentos. Aún Él usó al pueblo de Israel como un instrumento de juicio de las relaciones paganas que tenían una vida de lo más asqueroso, cohabitaban con bestias, sacrificaban a sus hijos, etc. Tenían que ser destruidos y Dios usó a Israel. Pero luego Israel fue juzgado por no seguir lo mismo, porque después cometieron hechos peores por no creer en la gracia de Dios. Entonces, miren, les voy a leer un pasaje en Colosenses mismo de lo que estamos hablando. Pablo tiene que escribirles esto recordándoles lo que es la gracia de Dios. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en Él, en el gran poder de Dios, quien levantó
a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjense bien. O sea, Dios le dio al pueblo judío después de Abraham, de la ascendencia de Abraham, la circuncisión como una señal de que era el pueblo de Dios. Pero eso era un tipo, como los sacrificios judaicos o israelitas, eran un tipo del verdadero Mesías. Y la circuncisión física es solo un tipo de la circuncisión espiritual que iba a venir después con Cristo. Entonces, una persona en un estado natural, sin tener una fe verdadera en Cristo, no puede ser acreedora a la gracia de Dios, pero cuando la cree, cuando se arrepiente y reconoce quién es Dios, entonces Dios le cambia el corazón, le da la mente de Cristo y le da una nueva naturaleza. La antigua naturaleza, como bien se dijo aquí, es sepultada. Esa antigua naturaleza o naturaleza normal de todo ser humano que no tiene a Cristo es esclava del pecado. Por más que quiera, no puede dejarlo. Por eso las famosas promesas de Año Nuevo es uno de los mayores ejemplos de que la gente no puede cambiar por sí misma. Entonces, lo que Dios quiere que entendamos es que en Jesucristo se encuentra todo lo que realmente nos hace falta. Por eso es que cuando nosotros, fuera de la gracia de Dios, empezamos a buscar en otros medios cosas que nos hagan felices, pues nos vamos a decepcionar. Porque el pecado te dice, haz esto y vas a ser feliz, pero no te dice que te va a generar una mala conciencia, que te va a separar de Dios y que todas tus acciones después de pecar van a estar gobernadas por tu mala conciencia. ¿Sí entienden esto? Que tu mala conciencia directe tu vida. Yo soy un ladrón y alguien que menciona cualquier cuestión de alguien ladrón, yo lo tomo personal porque como yo soy ladrón, me siento aludido y así por eso hay tantos conflictos en la humanidad. La gente se ofende muchas veces no por lo que se dice, sino porque como traen la mala conciencia y se menciona lo que ellos ya saben, los levanta. Cuánto más cuando una persona empieza a cambiar, empieza a vivir en santidad, su misma vida pone en evidencia la vida de pecado de la otra y entonces se da la persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué? Porque no haya cabida la palabra de Dios en la mente que no ha sido regenerada. Pero cuando nosotros comprendemos esto y vamos a Dios, y Dios nos regenera, nos cambia la mente, entonces todo empieza a cobrar sentido. ¿Ustedes creen que Dios hizo la creación para que sufriéramos? No. Él hizo la creación para que el ser humano, su obra maestra en este mundo, disfrutara de todo lo hecho por Dios. Díganme ustedes, ¿de dónde salen todas las medicinas? De la tierra, de las plantas, de este mundo. Esa es una prueba de la creación, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos convertimos y Dios nos da el Espíritu Santo, entonces podremos ir entendiendo progresivamente todas las verdades espirituales que el mismo Espíritu Santo nos va revelando conforme vamos leyendo la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es el autor el Espíritu Santo, y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos el traductor. Por eso en 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahí está, el Espíritu Santo nos revela la verdad de la palabra de Dios. Entonces, todo esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ya pasó, una nueva vida ha comenzado. Ha habido borrón y cuenta nueva, pero la diferencia es que si no estuviera Cristo y su gracia presente, a lo mejor Dios te perdonaría todos tus pecados. Pero al momento de volver a pecar, pues volverías a caer de su gracia. Pero fue tan completo el sacrificio de Cristo en la cruz que Él murió por todos nuestros pecados, de toda nuestra existencia, pasados, presentes y aún futuros.
Por eso es que nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios como juez no tiene parte con el pecado. Y el pecado nos hace morir. O sea, la palabra muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios porque nuestra mente no está de acuerdo con la de Dios y no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, como dice la misma Escritura. Entonces, si no existiera la gracia, perderíamos la salvación. Pero como Jesús pagó, y entonces Jesús es el mediador. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice la primera carta de Juan, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando tú crees en Él, cumples la ley, en Cristo. Todo creyente verdadero ya cumplió la ley. Ha sido regenerado nuestro espíritu. Somos partícipes de la naturaleza divina, el Espíritu entra en el corazón y nuestra naturaleza ya no se siente cómoda pecando. Esas son otras evidencias de la salvación. ¿Tú te sientes cómodo pecando? Pues quiere decir que Dios no está actuando en ti, porque al entrar el Espíritu en ti, es como si tu conciencia se multiplicara a la n veces. ¿Sí? Entonces, por supuesto que esto no significa que nosotros seamos perfectos o que nunca más pecaremos, no. Significa que debemos de permanecer en una estrecha comunión con Dios para que la vida de Jesús sea absorbida por nosotros y cada día seamos parecidos a Él. Y en la medida que seamos más parecidos a Él, naturalmente iremos dejando de pecar. Pero ¿cuál es uno de los elementos básicos de la gracia de Dios? Confianza. Cuando tú vives pruebas de las que se hablaba hace rato en el Salmo, si tú no tienes confianza en el trabajo de Dios, entonces vas a volverte loco. Porque si todo lo que viene en tu vida Dios lo trae, y no estás confiando en los resultados que Dios está trayendo, realmente está siendo increíble. Estás añadiendo un pecado. Tú tienes que confiar en el trabajo de Dios, no en lo que tú puedes hacer o a tu juicio puedes ver. La gracia de Dios sobrepasa la voluntad humana. ¿Recuerdan? Todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Así de grande es la mente de Dios. Y si antes de que Dios pusiera la primera piedra, por decirlo de alguna manera, ya todo estaba terminado, no nosotros como creyentes, ahora que hemos apropiado la gracia de Dios, deberíamos de caminar con esa confianza de que nuestra vida va a llegar al fin y al propósito que Dios planeó. Hace rato se habló de que Dios puso aún buenas obras para que anduviésemos en ellas. Claro que sí. Nos dio una nueva vida, nos da la salvación, nos da la libertad en Cristo, de poder disfrutar de la vida, claro, sin relación con el pecado. Entonces tienes que cambiar tu mente. Todos los seres humanos antes de Cristo relacionamos la felicidad con el pecado. El pecado nos incita. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Cristo y empezamos a ver como Dios ve? Entonces vamos a aborrecer el pecado. ¿Saben por qué? Solo Dios sabe el dolor tan grande que ha traído a la humanidad, o que trajo a la humanidad desde Adán y Eva, el pecado. Ellos eran libres de relacionarse con Dios, libres de disfrutar toda la creación, empezando por el huerto del Edén, por supuesto, donde estaba concentrado todas las maravillas de Dios. Comían del fruto del árbol de la vida y eran eternos. Pero ¿qué pasó cuando entró el pecado? Se separaron de Dios. Empezaron a ganar el pan con el sudor de su frente. ¿A quién le gusta trabajar? Digo, sinceramente. El lunes es la prueba después de que pasó el domingo. ¿No? Es una sentencia del pecado. Entonces, creer en Él y en su propósito nos va a permitir vivir en estrecha comunión con Cristo, y eso es lo que nos va a hacer verdaderamente libres y felices, no las circunstancias. Entonces recuerden, cuando renacemos, cuando creemos en Cristo, somos hechas nuevas criaturas espirituales, y aunque nuestros cuerpos no han cambiado, un día van a cambiar, pero tampoco podemos hacer a un lado los apetitos naturales. Todos nos da hambre, a lo mejor nos gusta algo, etc. Pero Dios nos va a enseñar a caminar
por esta vida sin relacionarnos con el pecado. La Biblia dice, oíste que fue dicho que cualquiera viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Eso dice la Escritura. Y Dios te va a enseñar a ver sin codicia. Esa es la diferencia. No es que no veas. Ver con codicia trae pecado. Ver sin codicia no trae pecado. Esa es la diferencia. Digo, les pongo este ejemplo porque es uno de los más comunes, ¿no? Entonces, cuando tratamos de satisfacer nuestros apetitos o nuestros deseos o nuestras necesidades con nuestra propia fuerza, pues viene un desastre, ¿no? Pero miren lo que dice Filipenses 4, 6, 7 en la versión NTV. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es como si Dios, cuando dependemos de Él, nos envolviera con el escudo de la gracia. Nada nos puede dañar, nada nos puede penetrar. Y Él nos lo demuestra en múltiples acciones en la Escritura. Habla de que siempre librará de la tribulación al justo. Lo demostró con Israel en la tierra de Gosén. Plagas por todos lados, y en la tierra de Gosén no había tinieblas, no había granizo, etc. Y luego con el sacrificio perfecto, cuando vino el ángel de la muerte, era un tipo de decir, los que crean en la sangre, porque dicen, unten la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas o en los marcos, los que creyeron en esa sangre, sus hijos primogénitos no murieron. Fue un tipo de Cristo. El que cree en la sangre de Cristo no va a ser juzgado por Dios. Y si no vas a ser juzgado por Dios, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, muerte, peligro, espada, hambre o desnudez. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces tú tienes que entender cuál es tu posición como creyente en la gracia, si es que realmente has creído. En el próximo estudio vamos a ver a mayor precisión cómo se puede adquirir esta gracia y cómo es el arrepentimiento en verdad. Algo que hemos tratado de expresar de muchas maneras, pero la estructura es, primero tienes que entender la gracia para ir a Cristo. Todo lo demás vendrá. Creen en Dios y todo lo demás vendrá. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y claro, casi siempre lo enfocamos en nuestras necesidades físicas, ¿verdad? ¿Y por qué no pensar en nuestras necesidades espirituales? Busca a Dios, búscalo hasta que lo encuentres y Él te responderá, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Ahí está, ¿no? Entonces, si creemos que estamos completos en Cristo, vivámoslo. Si realmente Dios está en ti, vívelo y Él satisfará todas tus necesidades. Primero las espirituales, porque no solo de pan vivirá el hombre. Tú te concentras en lo de aquí y no sabes que tu vida es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Una vida, por más años que vivas en comparación a la vida eterna, no es nada. Cuando ya estemos en la vida eterna, veremos esto como un espacio en nuestras vidas mínimo. Le agradeceremos a Dios por habernos dado convicción de pecado, por habernos llevado al arrepentimiento, por habernos dado la fe para creer. Le diremos, Señor, por ti, de ti, para ti son todas las cosas, como dice Pablo en Romanos, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, si es así, no puedes vivir separado de Dios ni un segundo de tu vida, ¿sí? Entonces, todos tenemos un fondo, una serie de conceptos acumulados en nuestra mente. Yo creo que estos himnos que ahorita cantamos nos da la prueba más contundente. Todos siguieron diciendo como se cantaba y no escucharon lo que realmente era el tono. Así somos nosotros y es un ejemplo muy real. Tú dices esto, pero yo voy a seguir con mi tradición, ¿eh? Y dime, ¿esto va a traer bendición a tu vida? Entonces, la única manera en la cual tú puedes cambiar tu percepción, ¿sabes cómo es?
creyendo en Dios, creyendo que Él tiene el control de todo, creyendo que en tu vida nada pasa por casualidad. Tú no eres víctima. Como hijo de Dios, no eres víctima de las circunstancias, porque todas Dios las permite con un propósito. Entonces, en lugar de sentirte víctima y pobrecito, ve, busca a Dios y busca el propósito de tu prueba. Y entonces verás bien. A veces nosotros empezamos a desviarnos y ni siquiera nos damos cuenta. Pero dice la Escritura que el espíritu del hombre es como una lámpara delante de sus ojos. Él sabe todo lo que somos y es como si estuviera viendo, imagínate, en una visión de internet, puntitos negros en tu vida. Así lo ve Dios, nuestras áreas de inconstancia y nuestros pecados. Nosotros no las vemos porque esas áreas de pecado está cegado nuestro entendimiento por la maldad. Entonces Dios, que nos ama, trae equipamiento a nuestra vida a través de las pruebas, nos lleva a ver lo que está mal en nuestra vida para que corrijamos. Si tú enfocas esto a otros, estás cerrando el blanco, porque esto te va a dejar ciego a tu pecado. No te concentres en lo que te hicieron, en la maldad de otros, concéntrate en Cristo. Porque ¿a poco no es cierto que tenemos una prueba, nos sentimos víctimas? Hace poco una persona me empezó a decir cosas, y claro, tú puedes sentir que injusto, qué víctima puedo ser, pero en realidad, ¿qué dijo David después de haber salido huyendo de su hijo Absalón cuando le quería quitar el reino? Y llega este hombre de la tribu de Benjamín y le empieza a insultar. Y su general le dice, oye, déjame que vaya y arremeta contra él. No, déjalo. Porque si él me está insultando, Dios permite que me insulte. O sea, no vio el pecado de este hombre, aunque después Dios hizo justicia, sino vio que Dios tenía el control de su situación por más difícil que fuera. ¿Te das cuenta? No te sientas la víctima. ¿Qué dice en Lamentaciones, que hace ratito se mencionó? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Eso te tienes que lamentar. No le eches la culpa a Dios de lo que pasa. No hay circunstancia que sea mera casualidad. Lo que Dios permite tiene un propósito. Entonces, si tú empiezas a ver la vida de esta manera, tu confianza en Dios va a crecer. Porque más rápido vas a entender el sentido de la prueba. Pero si te sientes víctima, ay, pobrecito de ti, mira cómo te trata la vida, qué injusta es la vida. Y Dios es la vida. ¿Estás diciendo Dios injusto? ¿Ven ustedes qué grave puede ser? Pero si soportáis la disciplina, ¿no? Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Si soportáis la disciplina, más adelantito, Dios os trata como hijos. ¿Por qué creen que dice eso? Porque cuando pasa la prueba, tú ya eres más parecido a Cristo. Ya eres más digno de la confianza de Dios. Dice la Biblia que Dios ni en sus ángeles confía. Pero si Dios forma a Cristo en ti, entonces su favor es para ti. ¿O acaso Dios no le respondía a Cristo en toda oración que pedía? Todas le contestó. Aun cuando resucita a Lázaro, Señor, yo sé que siempre me oyes, pero esto lo digo para que los que están aquí crean. Y Lázaro resucita, ¿verdad? Dios ya había escuchado esto. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos salve de la esclavitud del pecado, que transforme nuestras vidas, que las redima, y si le pides de corazón, lo hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hace rato lo acabamos de leer, en otra versión. ¿Sí? Entonces, este es un proceso maravilloso, pero arduo. Si es arduo, ¿a quién no le duelen las pruebas? Pues a todos nos duelen. ¿Y por qué nos duelen? Porque tratan con nuestro orgullo. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El orgullo. El orgullo es lo que nos lleva a desafiar a Dios, a desobedecerlo, a decirle, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. ¿Ven ustedes? Entonces el propósito de las pruebas es aplastar nuestro orgullo. Por eso nos duele. Pero cuando Dios nos libera de nuestro orgullo, entonces podemos ser felices porque podemos disfrutar de todas las cosas.
y podemos ser libres en nuestra relación con Dios. O sea, Dios mandó a su Hijo para redimirnos del pecado y lleva implícita la verdadera felicidad. En la medida que le creas, tu felicidad va a ir en aumento, y la felicidad no tiene nada que ver con lo material, porque Dios es dueño de todo y Él le puede dar sustancia por medio de la fe a todas las cosas. ¿No? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe le da sustancia a todas las que se hacen. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Reitero, la fe le da sustancia a todas las cosas. Por tanto, lo material está solucionado en tu vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo espiritual. De un desequilibrio espiritual vienen todas las demás consecuencias. Del equilibrio espiritual vienen todas las bendiciones. Entonces, Dios quiere, como lo hizo con Jesús, que triunfemos sobre nuestra naturaleza humana. Hebreos 5, 8, 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Entonces, el que quiera vivir días buenos, refrende su mente del mal. Siga la paz y busque la paz y sígala. Y la única persona que nos puede dar paz es Jesús. Entonces, si tú todavía crees que puedes ser feliz de acuerdo a la vida que llevas, bueno, pues te estás engañando a ti mismo. ¿Sabes por qué? Muchos no van a Cristo. Porque es más fácil ceder ante el pecado que enfrentar tu pecado con Dios. Es más fácil. Mira, ven, el pecado es dulce, ¿no? Come de esto, que dice un proverbio por ahí, y luego tu boca será llena de cascajo. ¿Sabes lo que es masticar el cascajo? Te rompe los dientes. Entonces siempre es atractivo, deleitoso. Acuérdense del fruto del huerto, del fruto del árbol prohibido. Así decía, bonito para mirar, deleitoso a la vista de nuestros ojos, apetecible para comer. Digo, más o menos así lo dice. Así es el pecado. Entonces es más fácil ceder que confrontarnos a Dios. Pero cuando nos confrontamos, tenemos la gracia. Cuando cedemos, siempre vamos a estar evitando a Dios. Por eso es que muchas personas rechazan a Dios, porque su mente y su conciencia están de parte de Dios. Nunca se les olvide, la conciencia es la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Entonces, todas esas personas que a final de cuentas rechacen, a final de cuentas se van a ir al infierno. Conocieron la gracia de Dios, pero la rechazaron. Ahí está en el capítulo 6 de Hebreos, donde más o menos nos explica eso. Entonces, con una mentalidad reprobada, nunca comprenderemos en forma profunda la verdad. Por eso tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar. Y miren lo que dice Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, los que han puesto su confianza en Cristo. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Aquí el que más claro lo quiere. El sello es el Espíritu Santo, parte de nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo es el que hace todo el trabajo. Nos da la fuerza para vencer el pecado, nos da el entendimiento para comprender la voluntad y la palabra de Dios, nos permite ver a Dios con claridad, nos relaciona con Dios porque traduce nuestro lenguaje al lenguaje de Dios, que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí más o menos, ¿no? Entonces, el que se salva recibe una nueva naturaleza en Cristo, que implica, fíjese bien, y con eso háganse un cuestionamiento en su vida: obediencia, sumisión, amor, lealtad y devoción a Dios. Obediencia, sumisión, amor, lealtad y devoción a Dios.
¿Hay estos puntos en tu vida? La lealtad, por ejemplo. Devoción a Dios. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, como no, obediencia, sumisión, amor, lealtad y devoción a Dios. Entonces, quien realmente se humilla ante Dios, Dios lo hace nacer de nuevo y le da una nueva vida y nos bautiza en su verdad. Esto, para concluir este estudio, se los voy a leer, que está en Romanos 1 del 6 al 11, pero es muy importante y sobre todo en esta versión. Dice, ahora bien, Romanos 1 del 6 al 11, en la versión NTV. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unió en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Está claro? Dios nos da una nueva vida y nadie en su vida antigua puede agradar nunca a Dios, y aunque esté llena la humanidad de religiones, aunque se digan cristianas, si no están basadas en la verdad de la palabra, son una mentira. Pero para poder discernir todo esto correctamente, primero tú tienes que disponer tu corazón para que la verdad rija tu vida y te lleve por amor a Cristo a vivir bajo las nuevas bases. Entonces, si nosotros somos nuevas criaturas, no nos convirtió parcialmente, sino totalmente. Ahora, a partir de la conversión, nos va a ir perfeccionando a través de las pruebas y las circunstancias que vivamos para hacernos iguales a Cristo. Porque por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Y entonces, Pablo les dice a los colosenses, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándole en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Exactamente lo que dice Romanos, ¿se dan cuenta? Pablo se lo tiene que decir a los colosenses. Entonces la deuda del pecado, si crees en él, ya fue pagada. ¿Actúas libremente en función de eso? La gracia ha hecho tal efecto en ti que te hace un servidor de Cristo y no del pecado. Padre bendito, te agradecemos mucho por este tiempo en el cual tu Espíritu Santo obviamente nos habló a cada uno a nuestro corazón. Sabemos, Padre, que siempre tenemos que arreglar cosas porque solo tú eres perfecto. Y sabemos que mientras estemos en este cuerpo, más y más tenemos que depender de ti en la medida que seamos conscientes de la magnitud del pecado y de sus efectos nocivos en nuestra vida. Líbranos, Padre, del orgullo, de la suficiencia, y haz que nuestro corazón se rinda, Señor, a tu voluntad, y que el mayor deseo en él sea obedecer lo que tú nos muestras en tu palabra,
Sabemos que tu palabra es verdad, que no cambia porque es perfecta en sí. Y como tú dices en la misma escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Es tan perfecta que tiene eternidad. Además, tú has enaltecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, que también dice un salmo. Y Señor, pues, danos amor por tu palabra, el deseo de pasar tiempo contigo en las Escrituras. Danos esos tiempos íntimos, estrechos, donde tú te reveles a nuestra vida, a nuestro corazón y te hagas vivo. Porque sabemos, Padre, que en la medida que veamos tu gloria, dejaremos las cosas de este mundo. Mi Padre, queremos pedirte una cosa más. Solo tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Solo tú, Padre, conoces quién realmente es salvo, quién no, quién te ha rendido tu corazón y quién no. Te queremos pedir por aquellos que todavía no doblegan su corazón en plenitud a ti, Señor, que tú los convenzas con tu Espíritu Santo a través de justicia, de pecado y de juicio, y que los traslades al reino de tu amado Hijo. Concédenos, Padre, el que todos los que estamos aquí podamos ser realmente salvos y que el día de tu venida, la cual está cerca, podamos todos ir al cielo contigo, a gozar y disfrutar de tu amor eternamente, donde ya no habrá hambre, ni lágrima, ni tristeza, ni dolor. Sabemos que tú viniste para deshacer las obras del diablo, Señor, y que al haber puesto nuestro corazón y nuestra confianza en ti, tú nos has redimido de la esclavitud del pecado. Manténnos en esa libertad de Cristo, libres en la gracia, Señor, para amarte por sobre todas las cosas. Señor, lleva a cada uno con bien a su hogar, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.